La Hora del Necio y Prensa en Movimiento presentan. Preguntar sin pena, sin vergüenza. Entrevistar a quien se deje. Esto es Preguntaradas del Necio. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrevistarada de la Hora del Necio. Hoy con un paisano, un boyacense de esta tierra grata, con Fabio Mariño, quien ha decidido aspirar al Senado de la República en la lista verde por alguna cosa extraña, por esas vainas de la terquedad de la vida y la neciamenta de la política. Fabio, y al equipo del Necio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a esta entrevistarada. Oh, un abrazo y todo, para Bueno, todo, para todas. Neciamente haciéndole a la política desde cualquier color, desde el multicolor de la vida colombiana, del ambiente colombiano, de la tierra colombiana, pero también de la tierra americana. Saludos ya para toda la audiencia que desde la Tierra del Fuego hasta la Guajira estamos haciendo lo posible porque esta vida cambie de lo triste y se vuelva más alegre. bueno, pero empecemos. ¿Y cómo va esa campaña? ¿Cómo arrancó? Usted empezó tirando en el parche a Fajardo y a Robledo. Entonces, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo siguió esa vaina a partir de ese momento? No, lo contrario, lo contrario. Lo que yo quise hacer fue un refuerzo a la coalición. Yo quise apoyar esa coalición para que fuese más fuerte, más grande, más saludable. Y estoy seguro que unidos vamos para adelante. Yo lo que hice con la estrategia de la camiseta, aquí falta Petro, fue hacer un llamado a que la unidad era necesaria, a la grandeza necesaria que este país necesita. Sí, ahora, esa unidad todavía sigue enredada. Hay sectores del Partido Verde y del Polo Democrático que le están diciendo a la gente que no participe en la consulta del 11 de marzo. ¿Usted va a participar en la consulta? Dos cositas. La unidad no sigue enredada, la unidad sigue vigente y sigue Bueno, exigente. La unidad sigue y la coalición se agranda porque la coalición no es solamente de partidos ni de líderes, la coalición se está haciendo en la calle. Yo la estoy recibiendo de múltiples sectores y de múltiples corazones y abrazos y pasos. Mire cómo camina la calle, cómo se camina la calle con esta expectativa que se está armando hacia la Colombia humana. eso es cierto. Y yo soy un ciudadano que tengo cédula desde chiquito. Yo tengo cédula que me permite participar o no participar en el ejercicio democrático. Y este 11 de marzo voy a participar con mi doble voto al Parlamento colombiano y a la consulta que se está haciendo con los sectores democráticos en cabeza del doctor Carlos Caicedo y de Gustavo Petro. Ah, ok. Bien, eso podría ser como el contexto del debate. Estamos en una elección difícil porque hay que cambiar la mayoría del Congreso para tener unas nuevas correlaciones que permitan una agenda legislativa diferente. Y por supuesto también el tema de las presidenciales, Tito. Fabio Hipólito, cuéntanos cómo es ese cuentico de que por obra y gracia de quién sabe que eres el número 19 en el Partido Verde. O sea, tú vienes del M19 y hoy sos el 19 en el Partido Verde. Entonces, ¿por qué en el verde y por qué ese 19? Saludo al necio Tito. Viejo, la magia de los afectos, la magia del 9. En esa numerología de la política, yo he venido siendo un constructor de las ideas. No se le olvide que un 19 de abril fue el asalto a la democracia aquí en el escenario electoral, pero el 9 sigue siendo mágico. Hay un 9 de abril, el 9 de enero de 1989 se firma el primer acuerdo entre el M-19 y el presidente Barco. Luego, el 9 de marzo de 1990, hacemos el acto de dejación de armas y el 9 de diciembre de 1990, la lista número 9 del M-19 saca 19 constituyentes en el proceso que yo participé. Entonces, la magia del 9 sigue viva y en esta oportunidad apareció el número 19 con la lista al Senado. Sí, señor. Pero eso llegó por coincidencia, ¿o usted se pidió el número en la lista? ¿Cómo fue la cosa? La magia del 9 y la cadena de los afectos tiene una vigencia impresionante. Mire que no solamente con lo del número ha sucedido, nos hemos encontrado cientos y cientos de amigos, de compañeras y compañeros que en el trajín de la vida habíamos estado por ahí enredados. Y esta campaña se inició así.
convocando a la cadena de los afectos, y ahí está el número 19, no me lo olvide. Bien, ahora hablemos un poquito de cómo está eso internamente en la coalición también, porque ahí hay sectores que están propugnando, como usted lo dice, por una unidad muy amplia que incluya a los sectores del progresismo, a otros sectores de izquierda, incluso a ciertos sectores del liberalismo que estarían cercanos a esa alianza, y otros sectores que ya están decididos a que la cosa debe llegar así a las elecciones de mayo. ¿Cómo está ese debate interno al interior del Partido Verde? Pues realmente no he tenido mucho la oportunidad de participar en el debate interno porque soy un hombre de terreno, soy un man de la calle, soy un man de pueblo a pueblo, y he tenido que, por suerte, aunque con muchas dificultades, porque nuestra campaña, pues lógicamente está lejana de maquinarias, lejana de esas estructuras politiqueras, he tenido que recorrerme pues los territorios que históricamente hemos tenido relación, de Antioquia, la costa, Nariño, el Cauca, el Putumayo, el Caquetá, el Huila. Los estoy nombrando porque sé que es posible enviar ese mensaje a ellos. En Boyacá, en Santander, en los llanos orientales, en Cundinamarca, en el Tolima. En fin, no he tenido tiempo de participar en el debate interno, pero sí lo he seguido. Y sé que hay una discusión democrática dentro del partido, y hay unas discusiones también personales, y hay discusiones de amores y de afectos, en donde está muy presente la invitación a la convergencia, a agrandar la coalición, y sobre todo que ya hay 7, 8 departamentos que algunas estructuras y líderes del Partido Verde han optado por participar en la consulta del 11 de marzo, votando por Gustavo Petro. Asunto que de alguna manera yo tuve la oportunidad de iniciar diciendo eso, ¿no? Convocar, Sí, sí. aquí falta Petro, mejor dicho. Sí. Germán. Un saludo, mi estimado compañero desde acá, desde el sur del continente. Y bueno, yo tengo una pregunta y es que, efectivamente, como usted lo dice, parte del ejercicio democrático es ese debate, ¿cierto? Ese debate donde las ideas se encuentran algunas veces, otras no se encuentran tanto, ¿sí? Entonces, digamos que este momento es un momento particularmente interesante en Colombia porque es la primera vez que vemos una posibilidad, digamos, mucho más cercana en bastante tiempo de por lo menos pasar una segunda vuelta. Hay una posibilidad de que un candidato que no corresponde a los intereses directos de digamos, de lo que ha sido tradicionalmente la política colombiana, tiene una posibilidad de pasar a segunda vuelta, ¿cierto? En este caso, con Petro. Es una posibilidad que hay. Había, digamos, un juego alrededor del compañero Fajardo, que es quien digamos, quien representa los intereses de Coalición Colombia y quien estaba ahí, pero que Fajardo. el camarada Fajardo, todos los que no sean Santos o Vargalleras son de las FARC o del ELN, pero Sí. el tema es que el compañero Fajardo también ha tenido una serie de posturas que no han sido del todo bien recibidas en esos sectores democráticos y de izquierda. Ha venido corrigiendo, pero digamos el tipo entra muy, digamos que muy con el tema de las pensiones, de la venta de una parte de Ecopetrol, cosas que no gustaron, y eso ha terminado haciendo que la cosa se decante. Pero de eso se trata el ejercicio democrático en el que estamos en este momento. Las próximas elecciones parlamentarias está la consulta. ¿No le parece a usted que la lógica, teniendo en cuenta que la Coalición Colombia no tiene intereses directos en esas elecciones, ¿no cree usted que la lógica debería ser, desde el nivel interno de la Coalición Colombia, orientar a la gente a participar y fortalecer ese ejercicio democrático, el ejercicio democrático por lo menos? ¿No cree usted? No, pero mire, hay una gran mayoría dentro de la Coalición Colombia que está diciendo, insinuando y manifestándose de participar en la consulta del 11. O sea, la lógica ya lógicamente cogió camino, la lógica avanza. Sectores del Polo Democrático Alternativo, 16 líderes locales territoriales de la ciudad de Bogotá han dicho que van a participar. En los departamentos, en Antioquia, en el Valle, en distintas regiones del país, esa lógica de que tú hablas, viejo Germán, querido hermano y compañero, va avanzando. Yo creo que la discusión está superada en el ámbito de la secta y del partido y del conciliábulo allá del encierro.
La discusión hoy está en la calle. Hoy está en la calle. No, pues no le había escuchado esa visión del MOIR, que se quedaron solos, o sea, diciéndolo abiertamente, porque es el MOIR el que ha llamado a no salir, por lo que a veces se quedaron solos. Da pena con el doctor Roller, que de pronto ahí le salgan uno que otro cana de la radio, le debe estar brincando uno al hombre ahorita. No, tienen su grupo, tienen un grupo, pero hay unas nuevas democracias, hay unas nuevas mayorías que desde hace tiempo se ven manifestando. Mira, Germán, ese sector de la política colombiana, muy respetable, en la campaña a la alcaldía de Bogotá, sacó sus 33.000 votos con el doctor Suárez. Aurelio Suárez. Esa es la democracia. Y al que la calificaban de bandido, de terrorista, de guerrillero, sacó sus 740.000 votos y ganamos. Es decir, aquí la cosa está es en el lenguaje que se siente en el ámbito popular. Entre más nos descalifican, entre más nos atacan, entre más nos persigan, decía Bateman, pues más razón tenemos. Y ahí vamos. El avance de la democracia va para esa. Fabio Hipo, cuéntanos cómo es que tú tienes más experiencia en la parte de administración y de gobierno que en la parte del legislativo, porque nos contaron que fuiste alcalde, que fuiste subsecretario de salud, que te tocó administrar la comida de un poco de gente, que te tocó administrar la ropa de un poco de gente, que te tocó administrar la caminada y los fierros de un poco de gente, entonces que como que administras más que lo que legislas. ¿Cómo es la vaina? No, pues es que, ¿cómo así que me está boleteando con esa administración? Yo empecé mis ejercicios de administración, de la cosa administrativa en un caspete, en la Modelo. Y eso es un curso. Los posgrado. Es más, tengo certificado. De caspetero. Administrador de caspete, que eso es mucho decir. Luego tuve la oportunidad de ser alcalde ad hoc del municipio de La Paz, Santo Domingo, de un territorio liberado de asperezas y de odios allá en el departamento del Cauca, en un cabildo de Santo Domingo, en donde tuvimos por un año la negociación entre el gobierno del presidente Barco y el M-19. Oye, negociación en la cual también me tocó participar. Yo fui uno de los 12 voceros del M-19 para construir, para tejer ese acuerdo. Luego he participado muy poco en el asunto de las candidaturas, en efecto, y me he más bien movido en el asunto ejecutivo. Estuve participando en la campaña de la Bogotá Humana y naturalmente en el ejercicio, en la puesta en práctica del mandato del Álvaro Fayad, cuando nos dijo que vamos a hacer gobierno. Y nos pusimos a hacer gobierno y nos fue bien. Trabajé en el campo de la vivienda de interés social, de la organización del territorio de Bogotá y en el campo de la salud. Y ahí vamos, seguramente en esta oportunidad apoyaremos al nuevo gobierno desde el ejercicio legislativo, aunque en ese Congreso hay mucho barro, hay mucha porquería, yo creo que también hay muchas cosas buenas. Sí, una pregunta, usted que viene, como lo cuenta, digamos que también el M-19 en su momento logró un proceso de paz que generó una apertura democrática en Colombia, que generó unas elecciones donde el M-19 logró, en este momento no recuerdo cuántas, pero creo que alrededor de 8 curules, algo así, no sé si más. ¿Cómo mira el espacio? ¿23? 23 curules, señor. 23 curules, que fue una elección sumamente importante para el M, una expectativa, una apertura, unas ganas de paz. ¿Usted cómo mira ahora este contexto también en este nuevo marco del proceso de negociaciones, del acuerdo final entre el gobierno y las FARC? ¿Usted cómo mira el ambiente político, un poco comparando con esos dos momentos, como ese momento del M como con el momento actual? ¿Cuáles serían como las similitudes o las grandes diferencias que identifican esos dos momentos políticos? Mauricio, tres cositas. Yo lo miro muy bien. Es un momento muy importante, es un momento que está convocando a ese reciclaje de la historia, a esa responsabilidad con los pasos caminados. Yo miro que hay unas grandes diferencias. El tiempo de la negociación del M-19 con el gobierno, la guerra empezaba a desgastarse, empezaba a profundizarse en esa situación tan terrible en la que estos últimos 27 años ha caído, de degradación de la guerra, de manipulación, de capacidad mucho más alta de una de las partes del conflicto, del gobierno, digamos la oligarquía, el establecimiento, para manipular la información contra su adversario. Eso es
razón fundamental, diferente. Gozamos en aquella época del cariño y del amor. Mire dos cositas. Nosotros nos desmovilizamos el 9 de marzo, viernes de 1990. Fue un viernes. A los 2 días, domingo, hubo elecciones. Y yo fui elegido en Cali como concejal. ¿Qué quiero decir? Que la gente votó fue por nosotros, no por la persona, no por Fabio Mariño, digamos. Votó por el espíritu blanco de la época. Y el segundo elemento que quiero hacer ahora con una referencia sentimental, pero muy responsable de historia y de futuro, porque este presente es efímero. Mira, Mauricio, no es gratuito que a 27 años de un proceso de paz y en medio de un proceso de paz como el que estamos viviendo, dos personajes del M-19, dos líderes del M-19, estén aspirando con muchas posibilidades a los dos cargos más importantes de Colombia, que es la presidencia de la República y la alcaldía de Bogotá con Antonio Navarro. Y yo al Senado. Entonces, ahí vamos. Eso bien, pero a ustedes no les tocó aguantarse los maderazos, no les tiraron piedra en campaña en las calles, no le hicieron entonces ese matoneo político y moral que está viviendo la fuerza alternativa del común en este momento. ¿Nunca tuvieron que pasar por un episodio de esos tan desagradable o también? No, nosotros tuvimos la suerte de recibir, yo lo llamo con franqueza y con humildad, nosotros recibimos el perdón de la gente, recibimos el cariño de la gente, la exigencia de cumplir la palabra empeñada. Yo creo que la manifestación más grande que la gente entendió y aceptó en ese momento fue ante el asesinato de Carlos Pizarro, que fue un empuje de los guerreristas para que nos devolviéramos al monte. Ante esa agresión, la respuesta de cumplir la palabra empeñada y de continuar con el proceso fue asumida y reconocida por la gente. Les cuento una cosa. Ese 26 de abril yo me encontraba en el municipio de Santander de Quilichao a las 9 de la mañana cuando recibimos la noticia. Hombre, muy fácilmente, uno llama a su gente y otra vez camino arriba de la montaña. No, el M-19 se comprometió de cara al país y yo creo que ese reconocimiento fue la manifestación más bella y más sentida de una población, no todos los colombianos ni colombianas, ni más faltaba, pero sí la mayoría que aceptó y entendió que el M-19 se venía a hacer la paz con la misma seriedad que hizo la guerra, pero en el escenario de la democracia plena y de construir la reconciliación. Me parece que ese fue un buen mensaje y por suerte la guerra en esa época no estaba tan degradada como hoy. Hombre, mira, yo antes de eso tengo una inquietud. Precisamente hablabas de Pizarro y de Carlos Toledo, y pues digamos es inevitable recordar gente como ellos, ¿sí? Gente como Afranio Parra, que fue gente que precisamente en ese momento también murieron en medio de la guerra sucia, ¿sí? Y es claro que el momento político, ese momento político era diferente a este momento político, pero hay una cosa que sí desafortunadamente está atravesando esos dos momentos políticos ante la actitud de esas fuerzas oscuras. Muchas han tenido que ver con el gobierno. Durante 8 años fueron Estado con Álvaro Uribe y no es un secreto para nadie, que han venido empujando. En ese momento lo hicieron y lo están haciendo ahora. Por ejemplo, hoy, a estas alturas, después de la entrega de armas y de la firma de paz con las FARC, hay 38 excombatientes asesinados a sicariados. O sea, la cosa es que si hay algo en común, ¿sí?, en este momento y en ese, ha sido definitivamente la guerra sucia. Eso no ha dejado de ser. Tiene un asidero, tiene unas raíces muy profundas en la realidad política de Colombia. Entonces, ustedes pasaron por un proceso donde, nuevamente lo digo, el momento político era otro. Hoy la polarización, el odio ha hecho escuela y ha hecho una escuela muy fuerte en Colombia, y esas son las consecuencias que tenemos. Entonces, si pudieron hacer guerra sucia con ustedes, que la gente indiscutiblemente los queríamos, los quisimos mucho como movimiento armado, imagínense ahora donde a la FARC no la quiere nadie, realmente, de la gente que está en la calle. No es, digamos, hay una acogida, de acuerdo, pero la escuela del odio ha sido una cosa tenaz. Entonces lo que podemos ver ahí es, agárrense, o sea, a los que estamos afuera del país nos toca aquí decir preparando camas, porque lo que va a llegar es gente. No, Germán, mira, eso es absoluto de que nadie quiera las FARC tampoco. Hay una población activa que simpatiza y que cree en esa propuesta y seguramente se va a ver y va a participar. Lo de la guerra sucia y los 8 años,
Los 8 años de gobierno del doctor Uribe y estos otros 8 años han sido de profundización de la guerra. Pero la guerra sucia, la guerra cochina, la guerra infame, la guerra perversa ha sido de toda la vida. Mejor dicho, el gobierno de Parapacito, el gobierno de Pastrana, el gobierno de Samper, los gobiernos anteriores, la guerra sucia del gobierno Turbay, la guerra sucia del gobierno Pastrana, la guerra sucia de los gobiernos durante todos estos tiempos. Ese es un mecanismo, es un instrumento que este establecimiento ha venido asumiendo desde hace muchos años. Fue la herencia de la conquista. Cómo esos conquistadores llegaron y se impusieron con su cultura, su raza, sus costumbres, sus enfermedades, su religión, sus formas de gobierno, su moneda, etcétera. ¿Cómo se impusieron? Con el terror, con la guerra sucia, con la tortura, con el exterminio. Instrumentos que se han venido mejorando y modificando según la tecnología, pero que siguen siendo válidos. Exacto. Igual la guerra sucia hace 50 años a las de hace 16 años con Uribe y a esta que estamos viviendo. Es igualito. Bueno, efectivamente ese sigue siendo parte del contexto colombiano y es interesante ver cómo, digamos, ese tránsito de la guerra o de la lucha armada a la lucha política en Colombia sigue teniendo sus matices y sus variaciones en un contexto que yo comparto con Fabio, sigue siendo altamente violento y sobre todo en una idea de guerra sucia y de guerra contra el insurgente. Bueno, pero volviendo a la coyuntura de la campaña, ¿cuáles son las propuestas centrales que Fabio va a impulsar en el Congreso de la República? ¿Por qué quiere ser congresista? ¿Cuál es su agenda legislativa para este país? No, la primera, hermano, es que quisiera ser parte de esta escoba que llegue a ayudar a barrer tanta podredumbre allá. El Congreso de la República, el gobierno, las instituciones, la iglesia, la empresa privada, media sociedad anda sumida en la corrupción y yo creo que una de las raíces más importantes de esa corrupción está en el sistema electoral que tiene un fundamento en el Parlamento, en el Congreso colombiano, que luego se junta con el gobierno y entonces hacen una mermelada con mantequilla y hay un revuelto terrible que nos tiene en esa situación necia y resbaladiza que vivimos. Entonces, lo primero, yo quiero llegar allá a ser parte de ese combo bonito que hay y que seguramente vamos a llegar, gente bonita, gente decente, gente comprometida no solamente con la agenda legislativa. Colombia está cargada y sobrada de leyes. Yo creo que faltan unas poquitas normas y unas poquitas leyes en cuanto a asumir el concepto y la aplicación de las energías limpias y renovables. Pero el segundo punto que yo quiero trabajar es juntarme con una gallada adentro y afuera del Congreso, tanto elegidos como los que eligen, para luchar a brazo partido contra la corrupción. La corrupción es el mal más terrible que vivimos los colombianos. Y el tercer punto, Don Mauricio, para la pregunta, es que yo seguiré haciendo lo mismo que he hecho toda la vida, luchar por la defensa de los derechos humanos, pero en lo puntual. La defensa de los derechos humanos en mi tarea está basada en que respetemos el agua, respetemos y cuidemos el medio ambiente. Mejor dicho, si no hay agua, ¿a qué lucha por los derechos humanos si no va a haber humanos? El agua, el medio ambiente, nuestro hábitat. Y póngale en este momento donde hay una exacerbación de las transnacionales petroleras por ingresar al sistema de fracking. Ya en varias regiones de Colombia la gente se está organizando para enfrentar el fracking, que es, digamos, una de las formas de explotación del petróleo más dañinas con el medio ambiente, con la naturaleza, con el planeta. Y hay un fracking ahí oculto que es para la explotación del carbón, para la explotación del oro, para la explotación de nuestros recursos naturales. Y hay un fracking más terrible que es para la explotación del capital, del trabajo del ser humano. Ese fracking violento, ese fracking de la explotación, de la injusticia, ese fracking de la inequidad. Permítanme hacer ese comparativo. Nos están reventando por dentro sin atención en salud, sin la atención a los derechos básicos fundamentales. Y ahí insisto, hay una violación mucho más fuerte que la de los tiros en los derechos humanos. Hay una violación a la vida mucho más fuerte que la violencia política y es la violencia contra la madre tierra. Ese fracking es el asesinato a la madre tierra. Sí, eso es cierto. Y para lograr ese fracking a la tierra, hacen fracking a los bolsillos de congresistas, de políticos, de alcaldes, rompiendo a las comunidades también, a los líderes sociales, precisamente para poder desarrollar ese modelo extractivista y corrupto. Bueno, para terminar, Fabio,
eh, uno ve que hay un fenómeno muy particular y es que en Bogotá todo el mundo está buscando votar por Fabio Mariño, el número 19 del Partido Verde. Y en el Valle y en otros lugares del país, todo el mundo está intentando votar por el número 19 del Partido Verde, que se llama Hipólito Blanco. ¿Cómo es ese fenómeno? ¿Cómo es la vaina de que aquí van a votar por uno y allá van a votar por otro que es el mismo sapo? Tito, pero cuidado, no es todo el mundo, ojo, es que esos absolutismos a veces se enredan. No, hay una gran mayoría de amigos, de sectores cercanos, que hace 30 y 40 años conocieron a un luchador que desde ese ejercicio del M-19 estuvo de cuerpo y alma metido, recorriendo tanto las ciudades, las calles y las montañas de una buena parte de Colombia. Esos amigos, esos sectores sociales, los hijos de esos amigos y muchos nietos ya de esos amigos han encontrado en la propuesta de un man del M-19 al Senado la posibilidad de volver a vincular sus ánimos políticos, su decisión político y en particular la participación este 11 de marzo votando por este man. Y obviamente nuevos sectores sociales, el sector de la educación para la paz, como me he movido en estos últimos 27 años, las organizaciones populares de vivienda, el derecho a una atención justa en la salud, pues estos conocen a Fabio Mariño. Entonces, ese revuelto entre Hipólito Blanco de hace 40 y 30 años y el Fabio Mariño de hoy, me tocó ponerlo sobre la mesa de la discusión política y decirle a la gente, voten por Fabio Hipólito al Senado con el número 19. Y esa es la combinación que también es una responsabilidad para mí, porque es tomar la historia, tomar el pasado, jalarle a este presente delgadito, que son 2 meses, que ya nos quedan 19 días de campaña, y proyectar el futuro que ya no es para nosotros, sino es para nuestros hijos y para nuestros nietos. Esa es la línea del Fabio Hipólito. Bueno, Fabio Hipólito, el número 19 de la lista verde, que va a participar en la consulta del 11 de marzo, acompañando esa votación entre Gustavo Petro y Caicedo. Ese aspira al Congreso de la República para defender el planeta, para defender el agua, para luchar por la democracia, para ser parte de esa nueva mayoría que requiere Colombia para cambiar definitivamente y, como él lo dice, barrer a los corruptos de las instancias de poder. Fabio, gracias por haber aceptado esta invitación. Cuéntenos. Un saludito a Germán allá en el sur. Por allá estuve recorriendo con mis abrazos y mis pasos la propuesta de una confraternidad mundial que estábamos organizando con amigos verdes del Uruguay, del Paraguay, de Argentina, y organizamos una fraternidad mundial de defensores del agua dulce potable. Por allá en Montevideo, por allá en el 33, por allá hay pasos, historias y amores. Un saludo para todos ustedes y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a mis patrocinadores. Claro, esperamos de vuelta, Hipólito. Tiene que venir por acá de nuevo, entonces, ya con su investidura de congresista colombiano, a seguir construyendo esa América Latina hermana que tanta falta nos hace y que necesitamos, y que nos muestre la escoba, hermano, porque la escoba que tiene que llevar al colegio tiene que ser una escoba grande, porque... Como la de Regina, como la de Regina. Salud. No sé. La escoba de Regina volaba, ¿no? Necesitamos que la que tenga Hipólito sea grande para que barra con todo ese poco de basura que hay allá. Hipólito va a llevar las 3.000 escobas de los trabajadores que despidió Peñalosa injusta e ilegalmente de aquí de Aguas de Bogotá. Esas lo van a acompañar a usted y a todo, esa gran mayoría del Congreso. 3.000 escobas, pero más de 7.000 despedidos. Y entonces nos vamos a juntar los 6.000 despedidos de salud, más los 7.000 despedidos de Aguas de Bogotá, más la ciudadanía que hoy se hunde en la podredumbre peñalosista del mal gobierno, que se expresa en la incapacidad de atender las basuras y en la capacidad de hacer negocios con la plata de los bogotanos. Esa es la línea, ese es Fabio Mariño. Encuéntrenlo así en el tarjetón, no vayan a buscar a Hipólito porque no lo encuentran, pero voten por Hipólito, porque ese Hipólito está en la sangre, está en el corazón de los colombianos y las colombianas en el sur, en el norte y en el centro de Colombia. A ver, ¿qué va a mostrar la de irnos? A ver. Mire, voy a mostrar cómo aparece en el tarjetón. Aparece el logo del Partido Verde y el número 19. No hay nombres, no hay consignas, no hay nada distinto al logo del Partido de Alianza Verde con el girasol y el número del corazón, el número 19.
Ese es el 19 y esta es la entrevista la entrevistará de la hora del necio. Gracias a Fabio, gracias a todo el equipo. Esto fue la hora del necio. Aquí no hay equipo, esto no lo escucha nadie, hermano. Más bien eche para la casa. Chao. Vamos a tomar un tinto. Nosotros los que estamos en Colombia vamos a tomar tinto, los uruguayos que van y tomen... Mate, vaya mate. ¿Qué va mate, vos? Hasta luego. Chao. Preguntar sin pena, sin vergüenza. Entrevistar a quien se deje. Esto es Preguntaradas del necio.